¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante dentro de lo que es el módulo currículo crítico para la educación superior. El día miércoles habíamos hablado sobre las bases y fundamentos del currículum. Veíamos de que dentro de los fundamentos filosóficos, fundamento psicológico, pedagógico, epistemológico, y veíamos el fundamento sociocultural, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre estos temas que es muy importante, los componentes del currículo, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esos elementos componentes que nos permiten a nosotros desarrollar un currículo educativo a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, ¿ya? En este sentido, la frase para esta noche es la siguiente. Es importante, dice, poder incluir en el currículo educativo el amor, la felicidad, la aventura, la pasión, el compromiso, la vocación de servicio y las relaciones sociales como nuevos aprendizajes. Solo así construimos y formamos una verdadera transformación de la actitud ante la realidad que vivimos. ¿Ya? Repito, es importante poder incluir en el currículo educativo el amor, la felicidad, la aventura, la pasión, el compromiso, la vocación de servicio y las relaciones sociales como nuevos aprendizajes. Solo así construimos y formamos una verdadera transformación de la actitud ante la realidad que vivimos. Agustín Marín. Con esta frase, ¿qué es lo que se está buscando? No solamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje o dentro del currículo, no solamente son contenidos, son temas. También es importante poder tocar esa parte de la felicidad, el amor, la vocación de servicio. Y lo más importante, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en común todas las carreras? Si bien en este diplomado nosotros tenemos compañeros de diferentes profesiones, de diferentes áreas, de diferentes ciencias, ¿qué tenemos en común todas las profesiones? Lo que tenemos en común todas las profesiones es que nos relacionamos con personas, con seres humanos. Y es importante tener ese contacto, es importante poder conocer y tratar a la otra persona. ¿Ya? En este sentido, ¿qué es el currículo? El currículo, dice, es un instrumento esencial para la dominación o la liberación de los hombres y mujeres de cada país, en donde la interrelación de las ideas y de las actitudes varía desde la identidad y la cultura. Es decir, cuando hablamos de currículum, estamos hablando de la educación. El currículo de educación va a permitir que tanto hombres y mujeres puedan tener una dominación o puedan tener una liberación. ¿A qué va con esto? ¿A qué llegamos con esto? Una persona que no tiene conocimiento va a ser una persona que sea fácil de manipular. En cambio, una persona que tiene conocimiento va a ser una persona difícil de poder manipular, va a ser una persona que va a transformar su realidad. Por eso es importante el conocimiento, ¿ya? En este siglo XXI, ¿quién será la persona inteligente, queridos colegas, queridos compañeros? ¿Quién será la persona inteligente? Mediante la construcción curricular, ¿sí? Cada país y cada institución educativa plasma su concepción de educación y el tipo de ser humano que quiere formar. Y eso es muy importante. Recuerdan cuando hemos avanzado el currículum oficial, en ese currículum oficial cada país va a determinar el tipo de ser humano que quiere formar para su sociedad. Va a determinar qué tipo de sociedad quiere construir. Pero en el caso de las instituciones, eso ya varía, ya no se pregunta qué tipo de ser humano quiero formar, sino se va a preguntar, en el caso de las escuelas, de los colegios, se pregunta qué tipo de estudiante quiero formar para la sociedad. Y en el caso nuestro, que nos compete la educación superior, ¿no? Se pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de profesional quiero formar para la sociedad boliviana? ¿Qué tipo de profesional? Por otro lado, el término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. Lo que veíamos en anteriores sesiones, ¿no? Cuando hablamos del currículum educativo,
estamos hablando de competencias, objetivos, de contenido, metodología y evaluación. El currículo dice, el currículo nacional está centrado en el ser humano, está organizado en competencias, en componentes, ejes y áreas para el desarrollo de los aprendizajes, el cual lleva a considerar el tipo de sociedad y de ser humano que se desea formar. Cuando nosotros hablamos de competencia, nos dice que es la capacidad de enfrentarse con garantía de éxitos a tareas simples y complejas en un contexto determinado. Los saberes que articulan una competencia es un saber o conocimiento, un saber hacer o procedimiento y un saber ser y convivir o conducta positiva. Y el para qué es el objetivo. Es decir, cuando actualmente las universidades están trabajando bajo el enfoque por competencias, tenemos que tomar en cuenta estos saberes. Un saber o conocimiento, un saber hacer o procedimiento y un saber ser. Muchas veces algunos docentes de diferentes niveles y sistemas educativos improvisan o planifican sin reflexionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, ¿qué ocurre cuando nosotros no planificamos, cuando nosotros improvisamos? ¿Cuáles son las consecuencias de este acto o no tendrá? Y esto es muy importante poder pensar, poder reflexionar cuando nosotros improvisamos o cuando nosotros hacemos las cosas sin reflexionar. Para algunos autores, dice, los elementos curriculares nacen de las respuestas a las siguientes preguntas. ¿A quién vamos a educar? ¿Para qué vamos a educar? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Para qué y cómo evaluar? Contestando estas preguntas, nos van a brindar a nosotros cuáles son los componentes o los elementos que tiene que tener un currículo educativo, ¿ya? En este sentido, fíjense, ¿cuáles son las respuestas a estas preguntas? El para qué enseñar hace referencia a los objetivos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, hace referencia a los objetivos dentro del diseño curricular. El qué enseñar hace referencia a los contenidos. Los contenidos, los temas que tiene que aprender el estudiante, los temas que tiene que desarrollar el docente. El cómo enseñar prácticamente nos está hablando de la metodología, nos está hablando de los métodos, de las actividades, de las técnicas que nosotros utilizamos para transmitir un determinado contenido. El cuándo enseñar nos habla de la secuencia de contenidos. Y finalmente tenemos el para qué, el cómo y cuándo evaluar, que prácticamente hace referencia a la evaluación, ¿ya? En este sentido, queridos colegas, ¿cuáles son los componentes o los elementos que tiene que tener un currículo educativo? Número uno, este de color verde, objetivos. Número dos, contenidos, este de color mostaza. De color azul, número 3, la metodología. Y finalmente, este rosado o fucsia, que dice evaluación. Esos son los 4 elementos que son primordiales principales, ¿ya? Repito, objetivos. Pero ahora como se trabaja bajo el enfoque por competencias, también se aumentan las competencias. Objetivos, competencias. Número 2, contenidos. Número 3, metodología. Y número 4, evaluación. Pero seguramente ustedes se están preguntando, Dustin o licenciado, ahí de color lila habla de la secuencia de contenidos. Esta secuencia de contenidos es simplemente un complemento que se puede incluir o no se puede incluir. En pocas palabras, no es necesario. Los que son necesarios e importantes son los objetivos y competencias, son los contenidos, son la metodología y la evaluación. Si uno de estos elementos faltaría,
En pocas palabras nos está diciendo que nuestro diseño curricular, nuestro plan de trabajo está incompleto, ¿ya? Entonces, por eso es importante volver a recalcar objetivos, contenidos, metodología y evaluación, ¿ya? En este momento vamos a pasar a explicar cada uno de estos elementos en qué consiste. El para qué enseñar. Hablamos de objetivos. Y nos dicen, los objetivos curriculares son determinados orientadores porque expresan grandes finalidades hacia dónde tiende el currículo. Deben asumirse y ejecutarse como los que van a orientar a la educación a un nivel general macro, a un nivel, a un nivel meso institucional y a un nivel micro aula. Es decir, los objetivos curriculares va a estar presente a nivel nacional, a nivel institucional y a nivel de aula. Estos objetivos, en pocas palabras, es qué es lo que queremos que los estudiantes logren, qué es lo que los estudiantes queremos que alcancen, ¿ya? Se van a entender también los objetivos como los fines y los objetivos de la educación, es decir, son los puntos de llegada de la acción educativa. ¿Cuál es la finalidad de la educación? ¿Cuál es la finalidad de formar profesionales? ¿Cuáles son los objetivos de la educación? ¿Cuáles son los objetivos para un profesional en una determinada carrera? Estos objetivos curriculares o también educativos son las metas que se esperan alcanzar a través del proceso educativo. ¿Y cuál es el proceso educativo? Es precisamente el desarrollo de las actividades que nosotros vamos realizando a la hora de transmitir o de enseñar un determinado tema a los estudiantes. Estos objetivos curriculares, por si acaso, no nos planteamos para nosotros, nos planteamos para el estudiante. Quien tiene que lograr, quien tiene que alcanzar el objetivo es el estudiante. Estos objetivos pueden ser de dos formas. Uno, pueden ser generales, como la formación integral de los estudiantes, o pueden ser específicos, como el dominio de ciertas habilidades o conocimientos, ¿ya? Un objetivo, dice, es la expresión de una meta que se quiere conseguir y que debe permitir la articulación de una serie de acciones que van a estar encaminadas hacia su consecución. Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros elaboramos un diseño curricular, cuando nosotros elaboramos un plan de trabajo, lo primero que hacemos es el objetivo. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Estos objetivos se entienden como las intenciones que van a orientar el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas y están formulados en términos de capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos nos van a ayudar a nosotros para poder definir los contenidos. Los objetivos nos van a ayudar a nosotros para poder definir las actividades. Por otro lado, los objetivos van a guiar el diseño del currículo y van a proporcionar una dirección clara para la enseñanza y la evaluación del aprendizaje. Los objetivos curriculares deben ser claros, deben ser alcanzables, deben ser relevantes y medibles, lo que permite a los educadores planificar y evaluar eficazmente el progreso de los estudiantes hacia su consecución. Es decir, cuando nosotros elaboramos un objetivo, este tiene que ser real, tiene que ser alcanzable, tiene que ser medible, tiene que ser claro, tiene que ser preciso. Los objetivos cumplen, dice, dos funciones esenciales, dos funciones principales. Por un lado, sirve de guía para los contenidos y las actividades de aprendizaje, es decir, qué contenidos vamos a desarrollar, qué actividades vamos a hacer. Por otro lado, nos va a ayudar para proporcionar
los criterios para el control de esas actividades, es decir, los indicadores. Nos va a ayudar a proporcionar también instrumentos de evaluación para saber si hemos alcanzado o no los objetivos. Para la elaboración de los objetivos, se debe considerar, dice, los siguientes elementos o los siguientes criterios. Uno, claridad en el planteamiento. Ámbito del contenido al que pertenece. Conceptos, procedimientos o actitudes. Tipos de capacidad que se espera que los estudiantes puedan desarrollar en cada uno de los aspectos anteriores. Flexibilidad para adaptarlos a los aspectos individuales del aprendizaje, es decir, que estos objetivos se pueden ajustar, se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Un objetivo no es cerrado, sino se puede ir mejorando de acuerdo a las necesidades y a los intereses de los estudiantes. ¿Ya? Número 2. Primero nos planteamos los objetivos y luego hacemos los contenidos. ¿Qué enseñar? Los contenidos curriculares constituyen, dice, el cuerpo de conocimientos. Son los hechos, los datos, los conceptos, los principios y generalizaciones. Son habilidades y destrezas provenientes de las diferentes asignaturas y áreas del saber. Es decir, en pocas palabras, los contenidos son todos los temas, lecciones de las diferentes materias. Los contenidos de enseñanza no se entienden en la actualidad exclusivamente como conocimientos teóricos, sino como un saber hacer y un saber ser. Es decir, como contenidos conceptuales es el saber, contenidos procedimentales es el saber hacer y contenidos actitudinales es el ser. Si nosotros reflexionamos un poco y retrocedemos unos años atrás cuando estábamos en la universidad, la mayoría de nuestros docentes solamente se han quedado en esto, en los contenidos conceptuales. Es decir, la mayoría de nuestros docentes eran teóricos. Nos hacían hacer, él nomás hablaba o nos hacían repetir lo que decían en los libros. En carreras, por ejemplo, como medicina, carreras técnicas o de ingeniería, es lo contrario. Allá en la carrera de medicina, por ejemplo, el docente primeramente va a hacer la teoría. Hoy va a hacer la teoría hoy, y en la tarde puede hacer la práctica. Hoy hace la teoría y mañana en la mañana hace la práctica. Es decir, va a desarrollar el contenido procedimental. Cuando nosotros desarrollamos el contenido procedimental, automáticamente desarrollamos lo que es el contenido actitudinal. Vamos a tener una reacción, vamos a tener una valoración. Entonces, eso es lo que tiene que apuntarse. Actualmente, bajo el enfoque por competencias, ya no hay contenidos conceptuales que sean todo teóricos, no. Tiene que ser prácticos, ¿ya? Fíjense en esto. Estos contenidos conceptuales, dice, son el conjunto de conocimientos teóricos que pretendemos que sean adquiridos por el estudiante de un determinado proceso educativo. Es decir, que los contenidos conceptuales, ¿quién tiene que aprender? El estudiante en las diferentes materias o en las diferentes asignaturas o en los diferentes módulos. En cambio, los contenidos procedimentales constituyen el conjunto de saberes prácticos de un determinado proyecto de formación. Es decir, son las técnicas, los métodos, las estrategias, las habilidades y las destrezas que pretendemos que alguien adquiera a través de un programa de enseñanza. Es decir, entonces, para desarrollar el contenido procedimental, yo como docente tengo que utilizar métodos, actividades, técnicas, estrategias. ¿Para qué? Para poder ayudar a desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en los estudiantes, ¿ya? En cambio, los contenidos actitudinales son el conjunto de contenidos
que está compuesto por valores, por hábitos, actitudes y normas que se recogen en los currículos educativos. Estos se precisan durante el proceso de aprendizaje. Son valiosos por sí mismos desde el punto de vista personal. Y algo que es muy importante, estos contenidos actitudinales no se pueden imponer, deben aceptarse con mucha convicción. Por eso es importante explicar al estudiante cuál es el motivo por el cual es conveniente realizar esta actividad, es conveniente realizar o optar ciertas actitudes o valores, ¿ya? Estos contenidos actitudinales, vuelvo a recalcar, no se imponen, pero sí es importante poder explicar al estudiante para que él pueda desarrollar. Como decimos en educación, ¿no? Cuando nosotros obligamos a hacer a alguien algo, esa persona lo va a hacer porque lo estamos obligando, pero no va a generar un aprendizaje significativo. En cambio, cuando la persona quiere hacer algo por voluntad, porque él quiere, entonces ahí va a generar aprendizajes significativos. Por otro lado, los contenidos curriculares son seleccionados con base en los objetivos educativos establecidos y las necesidades y características de los estudiantes, así como en consideración del contexto sociocultural y las demandas del mundo laboral y la sociedad en general. Es importante, dice, que los contenidos sean relevantes, significativos y contextualizados para poder promover un aprendizaje que sea efectivo, que sea significativo y que sea duradero, ¿ya? Es decir, ¿de dónde salen los contenidos? De los objetivos. ¿Y recuerdan cuando hablábamos de los fundamentos del currículum? El fundamento epistemológico precisamente nos va a ayudar al desarrollo de estos contenidos. El fundamento epistemológico nos va a ayudar a seleccionar cuáles son los contenidos primarios de los secundarios. ¿Ya? Hemos visto el objetivo, hemos visto el contenido. El tercer elemento es el cómo enseñar. Y es precisamente la parte metodología, la parte metodológica. ¿Ya? Y esta parte metodológica, por si acaso, queridos colegas líderes, nadie nos obliga a utilizar un método, una actividad, una estrategia. Estas actividades se hacen porque nosotros tenemos conocimiento o entendimiento. Dirección de carrera nos pueden sugerir, pero no nos pueden imponer. En pocas palabras, nosotros elegimos, ¿ya? Entendidas, dice, como las distintas maneras o modos de facilitar los aprendizajes que conllevan al mismo tiempo la base conceptual sobre el aprendizaje y los lineamientos didácticos. La metodología son las estrategias y técnicas y actividades que el docente realiza, que el docente selecciona. Cuando nosotros hablamos de metodología, también vamos a hablar de método, ¿ya? Y el método, dice, el método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos, ¿ya? En pocas palabras, cuando hablamos de metodología, también a la metodología se le conoce como la madre de todos los métodos. ¿Por qué la madre de todos los métodos? Porque la metodología aglutina a diferentes métodos. En el mundo educativo, cuando nosotros hablamos de metodología, estamos indicando de que hacemos uso de dos o más métodos para poder desarrollar una actividad o una estrategia, ¿ya? En este sentido, el método, ustedes ven esa flechita en pocas palabras, es el conjunto de pasos ordenados que nosotros realizamos para alcanzar un determinado objetivo o una determinada meta, ¿ya? La metodología de enseñanza se refiere al conjunto de estrategias, técnicas y recursos que los docentes utilizan para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
Y es precisamente esta metodología lo que marca la diferencia entre un docente y otro docente. En pocas palabras, estas técnicas, estas estrategias, estos métodos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la didáctica, queridos colegas. Estas metodologías están diseñadas para promover la participación activa de los estudiantes, fomentar la comprensión profunda de los contenidos y desarrollar habilidades y competencias relevantes para la vida académica y profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que depende mucho en un aula si queremos tener estudiantes pasivos o queremos tener estudiantes activos participativos, va a depender mucho de la metodología que nosotros utilicemos como docentes, es decir, de las estrategias, de los métodos, de las actividades que nosotros estamos realizando. Vamos a ver algunas metodologías que son más utilizadas ya dentro de lo que es el nivel primario, el nivel secundario y lo que está, en el caso nuestro, la educación superior. ¿Cuáles son estas metodologías más conocidas o métodos? Por un lado tenemos lo que son las clases magistrales, ¿ya? Esta clase magistral, dice, es aquella en la que el profesor, el docente, se dedica a exponer un tema sin la posibilidad de hacer preguntas o de hacer una interacción con el estudiante. La clase magistral es una clase expositiva donde el docente, donde el profesor domina la materia, conoce bien la materia, pero lo desarrolla de manera unilateralmente. Es decir, yo docente soy el foco de atención. Seguramente muchos de nosotros cuando estábamos en la universidad, el docente que hacía en este tipo de clase magistral, entraba el docente, saludaba, se iba a la pizarra y empezaba a escribir en la pizarra con tiza y cuando algunos en la pizarra acrílica. Y él empezaba a hablar, 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 y cuando él terminaba su periodo, hasta la siguiente clase. Y el estudiante, nosotros de manera pasiva simplemente escuchábamos. Y si él quería, nos hacía participar o nos hacía pregunta. Pero la mayor parte de todo este proceso es el docente. El docente es el que maneja. Y la pregunta es, ¿no? Actualmente, siglo XXI, en las universidades, ¿seguirán habiendo docentes que utilizan la clase magistral? ¿Qué opinan de eso? Luego tenemos el aprendizaje activo. Este enfoque involucra, dice, a los estudiantes en actividades prácticas y significativas que les permiten construir su propio conocimiento a través de la exploración, la experimentación y la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir? Este aprendizaje activo que fomenta en el estudiante, fomenta la resolución de problemas, fomenta en el estudiante la experimentación y la exploración. Algunos ejemplos de este aprendizaje activo tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por servicio. En el aprendizaje basado por proyectos, por ejemplo, yo docente de estadística o de investigación o de otra materia, ¿qué hago? Puedo identificar yo una problemática de la realidad y en el transcurso de todo el semestre el estudiante tiene que buscar dar solución a esa problemática. Además, tomen en cuenta esto, este aprendizaje activo, el aprendizaje basado por proyectos, por problemas, ayuda al desarrollo de habilidades y competencias. Es decir, este aprendizaje activo son los métodos del enfoque por competencias, ¿ya? Luego tenemos las clases prácticas, que suelen basarse en unos conocimientos teóricos previos. Permiten un desarrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita la clarificación de conceptos, la eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de habilidades. Es deseable, dice, es deseable y permitiendo una participación activa del estudiante.
la participación activa de los estudiantes en la resolución de un ejercicio facilita enormemente el aprendizaje y la capacidad de resolución de los problemas. En este caso, el profesor, el docente realiza una tarea de asesoramiento, de guía en la búsqueda de soluciones adecuadas a la cuestión planteada. Es decir, en esta clase práctica, el estudiante tiene que conocer la teoría, porque la única forma de colocar en práctica es conociendo. Y vemos lo que les decía hace rato, las carreras de medicina tienen estas clases prácticas, porque hacen teoría, hacen práctica. Las carreras técnicas de la misma manera, una carrera de mecánica automotriz, primero conoce la teoría, luego conoce la parte práctica. ¿Se dan cuenta? Pero no en todas las carreras existe esta metodología de la clase práctica. Pero no se olvida que bajo el enfoque por competencias ya no debería haber clases teóricas, sino tiene que haber teóricas y prácticas. Luego tenemos las clases de laboratorio. Se suelen utilizar en materias que sean más técnicas y los estudiantes manejan dispositivos donde se comprueba la validez de las teorías. Desde el punto de vista metodológico, requiere la adquisición de determinadas habilidades prácticas. Es decir, en estas clases de laboratorio podemos ver, por ejemplo, en la carrera de medicina en bioquímica, donde utilizan los tubos de ensayo. Estas clases de laboratorio también podemos ver en las carreras de informática o de ingeniería, cuando entran al laboratorio de computación, a desarmar, armar. Pero estas clases de laboratorio no hay en todas las carreras, no se aplican. Por otro lado, tenemos las tutorías. Se suelen utilizar las tutorías, denominadas reactivas, donde el profesor responde a una demanda de la información del estudiante. Es un instrumento muy potente, pero desgraciadamente poco y mal utilizado. A ver si nosotros recordamos cuando estábamos haciendo nuestra tesis, nuestro proyecto de grado, hemos elegido un tutor, porque ese es un requisito, tener un tutor. Cuando hemos elegido el tutor, para muchos de nosotros el tutor solamente ha aparecido para firmar nuestro perfil de tesis y para pedir tribunales y ha aparecido el día de la defensa. Cuando el tribunal nos ha hecho observaciones, muchas veces nosotros hemos tenido que resolver solo porque el tutor no tenía tiempo, pero no. La función del tutor es poder orientar, poder guiar, aclarar todas las dudas que tiene el estudiante. Por eso dice, es un instrumento potente, pero está mal utilizado. ¿Ya? Por otro lado, tenemos lo que es el aprendizaje colaborativo. Esta metodología implica que los estudiantes trabajen juntos en grupos pequeños para alcanzar objetivos comunes, lo que les permite desarrollar habilidades de comunicación, de colaboración, trabajo en equipo y solución de conflictos. Los proyectos colaborativos, las discusiones en grupo y los debates son ejemplos de actividades que pueden fomentar el aprendizaje colaborativo. Y la pregunta es, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido docentes que desarrollen este aprendizaje colaborativo, donde nos hagan trabajar en equipos y no en grupos, seguramente cuando salgamos al mercado laboral, se nos haría más fácil podernos relacionar con otros profesionales. Pero ¿de quién depende utilizar estas estrategias o estos métodos? Solamente depende de nosotros como docentes. Lo que les estoy mencionando solamente son unos cuantos. ¿Existen otros? ¿Existen varios? Sí, existen varios. El para qué, el cómo y cuándo evaluar. La evaluación es un proceso científico, técnico, integral, cualitativo y permanente de análisis y síntesis sobre el cumplimiento de los objetivos generales y particulares del sistema educativo. La evaluación debe ser permanente
y continua para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, necesita, dice, de técnicas e instrumentos que permitan recoger información relevante y de esa manera reflexionar sobre la práctica pedagógica adecuada. ¿Qué quiere decir esto, queridos colegas? La evaluación no se hace al comienzo, no se hace al final, no se hace al medio. La evaluación se hace constantemente, es decir, en todo momento. Pero para poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante poder elaborar instrumentos de evaluación. El docente, cuando nos daba un examen, ese era su instrumento de evaluación. A través de ese instrumento, él nos medía cuántos conocíamos, cuántos sabíamos del tema. Y de acuerdo a los resultados, debería permitirnos a nosotros reflexionar para poder mejorar. En pocas palabras, la evaluación no es mala. La evaluación nos ayuda a nosotros a saber dónde estamos fallando, dónde estamos bien, qué cosas sabemos y qué cosas desconocemos. La evaluación de los aprendizajes es un conjunto de actividades que están programadas para recoger información sobre la que profesores y estudiantes reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y de esta manera poder introducir en el proceso del curso correcciones necesarias. Es decir, la evaluación nos va a permitir mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es el proceso mediante el cual se va a recopilar información sobre el progreso de los estudiantes hacia los objetivos educativos. La evaluación puede incluir diferentes tipos de pruebas. Pueden ver proyectos, trabajos escritos, trabajos orales, observaciones en el aula, entre otros métodos. El examen puede ser escrito, puede ser oral. Y algo que aquí es muy importante, a nosotros nos han hecho pensar que cuando hablamos de evaluar, de evaluación, de pronto nos hacen entrar un miedo. Pero tenemos que ver a la evaluación como algo que nos permite tener un crecimiento personal. Y la pregunta que les hago para el día lunes, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la educación superior? Queridos compañeros, a ver, van a pensar el fin de semana y el día lunes vamos a dialogar sobre eso. La evaluación de aprendizajes es un componente esencial del proceso educativo que ayuda a garantizar la calidad y la efectividad de la enseñanza y el aprendizaje. La evaluación del currículo es un proceso que tiene como objetivo examinar y analizar la efectividad, la relevancia y la pertinencia de los componentes del plan de estudio en relación con los objetivos educativos establecidos. La evaluación también nos va a servir ¿para qué? Para saber si hemos alcanzado los objetivos que nos hemos propuesto. La evaluación también nos va a servir a nosotros como docentes saber si los métodos, las estrategias que nos hemos planteado han servido, cuáles han sido nuestros aciertos, cuáles han sido nuestros fallos. En pocas palabras, la evaluación es una pieza fundamental que no lo tenemos que ver como algo malo, sino lo tenemos que ver como algo propositivo, ¿ya? Y vuelvo a recalcar la pregunta que les hago. ¿Cómo podemos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Y cómo podemos mejorar la calidad de la educación en Bolivia? ¿Ya? Entonces no se olvide, los componentes del currículum son los objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación. Estos son los 4 elementos que debemos conocer. ¿Son los principales? Sí. ¿Vamos a incluir otros elementos? Sí, señores. Podemos incluir, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier duda,
el día lunes, por favor, vamos a poder dialogar, vamos a poder conversar con ustedes para hacer una retroalimentación de manera conjunta, ¿ya? Algo que es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener dos actividades. La primera actividad que me gustaría que ustedes hagan es la siguiente. Fíjense, muchas veces algunos docentes de diferentes niveles y sistemas educativos improvisan o planifican sin reflexionar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de ese acto? Es decir, cuando nosotros como docentes, cuando no reflexionamos, cuando no planificamos, ¿cuáles son las consecuencias? Este va a ser una primera actividad que ustedes lo van a subir, queridos colegas, lo van a subir a la plataforma. Esto va a ser nuestra asistencia de hoy viernes, ¿ya, queridos colegas? Por otro lado, si me permiten, esto, aquí está. Esto me lo van a hacer para el día lunes, ¿ya? De acuerdo a la explicación de la clase, responda a las siguientes preguntas. Ustedes definan qué es el término currículo o currículum educativo. ¿Qué elementos constituyen un currículo? ¿Cuáles son las funciones del currículo de educación superior? ¿Y por qué es importante el currículo en la práctica docente? Esta actividad la vamos a subir hasta el día lunes, ya, queridos colegas, hasta el día lunes la vamos a subir, hasta las antes de nuestra clase. La otra actividad lo tienen que subir el día de mañana hasta las 11:55 de la noche. Queridos colegas, queridos líderes, les quedo muy agradecido. Gracias por la comprensión. Vuelvo a recalcar, estamos grabando esta clase porque el día de mañana en la noche tengo en San Buenaventura defensas de proyectos de grado y soy tribunal. Ustedes entenderán y les pido mucha comprensión en esta parte. Les quedo muy agradecido. Tengan un abrazo fraterno a la distancia. Que papá Dios los cuide y tengan un buen fin de semana. Disfruten de la familia y Dios mediante nos vamos a reencontrar el próximo lunes, ya entrando prácticamente a la última semana del módulo currículo crítico para la educación superior. Tengan ustedes muy buenas noches, queridos colegas, queridos líderes.